Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Así es, Señor Jesús, gracias porque sabemos, Señor, que es solo por tu misericordia que hoy podemos estar delante de tu presencia, en tu santo templo, adorándote, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor Jesús, a entrar en tu presencia con temor, sabiendo, Señor, que estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Sabemos, Señor, que es un privilegio, Señor, y un honor el poder estar hoy delante de tu presencia. Por eso, Señor Jesús, entregamos este momento, entregamos nuestras vidas y sabemos, Señor, que todo, Señor, lo que hoy nos depara, Señor Jesús, y lo que nos tienes preparado es para bendición de cada una de nuestras vidas. Permítanos recibir de tu presencia, Señor Jesús, y de tu palabra con un corazón humilde, Señor, y con un corazón dispuesto. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, eres nuestro protector. Solo en ti podemos encontrar refugio. Como dice tu palabra, tú eres un escudo que rodeas toda nuestra vida, todo nuestro ser, y todo, Señor, lo que tú, Señor, nos permites vivir siempre obra a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, cada día más de ese sentir, Señor Jesús, ese espíritu, Señor, que nos permita alabarte y bendecirte como tú, Señor, quieres que lo hagamos, Señor, quieres que lo hagamos. Te pedimos, Señor, que cada día nos permita, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad, que nunca, Señor, nos desviemos, Señor, o nos inclinemos, Señor, a adorar, Señor, solo por llenar, Señor, un ego, Señor Jesús, o cualquier, Señor, cosa que se levante, Señor, en nuestro corazón, sino, Señor, que siempre lo hagamos, Señor, para ti, sabiendo, Señor, que lo hacemos con humildad, Señor Jesús, y que lo hacemos, Señor, con todo nuestro amor y con todo, Señor, nuestra sinceridad para ti, Señor, porque sabemos, Señor, que de ti viene la vida, que de ti, Señor, viene, Señor, todo lo que nosotros podemos necesitar. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir bendiciéndote, alabándote, Señor Jesús, y llénanos cada día, Señor, más de tu presencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios.
cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así es, Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor Jesús, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que todo cuanto vemos y aún lo que no vemos, tú, Señor, ya lo tenías planeado y lo ejecutaste y lo creaste, Señor Jesús, en un santiamén. Por eso, Señor, te damos gracias por poner tu vista sobre nosotros, Señor Jesús, sabiendo lo pequeños que somos. Tú, Señor, fuiste, Señor, misericordioso y nos amaste y nos tienes, Señor, aquí, Señor, en un lugar privilegiado, sabiendo, Señor, que no merecemos nada de lo que hoy tenemos, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor y gracias por tu gran misericordia. Hoy, Señor Jesús, estamos orando por la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, por su vida, Señor, y te pedimos, y por la de su familia, para que seas tú, Señor, llenándolo, Señor, cada día más de ti, Señor Jesús. Llena, Señor, de unción su boca, Señor Jesús. Llena, Señor, de unción aún, Señor, todo su cuerpo, Señor Jesús. Y que por medio de su boca, Señor Jesús, salgan, Señor, palabras, Señor, como espada de doble filo, Señor Jesús, que penetre hasta lo más profundo de nuestros seres, Señor Jesús, que llene, Señor, cada día más y más nuestra vida, Señor, de tu sabiduría. Asimismo, Señor, hoy te pedimos por la vida de tu siervo y tu hijo, el pastor Germán, Señor Jesús, llénalo, Señor, cada día, Señor, de esas palabras, Señor, que solo tú puedes dar, Señor Jesús, de esa revelación que solo puede provenir de ti, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú, Señor, lo usas grandemente y sabemos, Señor, que así lo seguirás usando, Señor, cada día más y más, Señor, y le darás, Señor, a conocer revelaciones que él ni siquiera se imagina, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que por medio de su boca hoy nos darás, Señor, de tu revelación, Señor Jesús. Hoy nos darás, Señor, de ese alimento que no perece. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, presente, Señor, en cada una de nuestras vidas, dándonos, Señor, esa posibilidad y esa oportunidad de recibir de tu palabra. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, los versos 10 y 12. Dice: la tierra que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor, bendiciéndote, pidiéndote que por medio de esta palabra traigas a nuestras vidas edificación por medio de la fe en el nombre de Jesús. Dice entonces en Deuteronomio capítulo 11 versos 10 al 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice: esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Bueno, en este pasaje del libro de Deuteronomio, el Señor, por medio de Moisés, le habla al pueblo con respecto a la tierra que estaba determinado por Dios, por su buena voluntad, su beneplácito, que Israel recibiera como herencia, conforme a las promesas que Dios nuestro Señor le había hecho a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y que pues había llegado el tiempo del cumplimiento de esas promesas. Ahora bien, esto nos sirve para entender algo, que las promesas de Dios
tienen un tiempo de cumplimiento. No es cuando nosotros queramos, no es cuando a nosotros nos parezca, no es cuando nosotros pensemos que necesitamos el cumplimiento de esa promesa en nuestra situación actual. No, las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. ¿Listo? Y esto uno lo entiende mejor porque para el cumplimiento de las promesas de Dios se tienen que dar unas circunstancias, no solamente en nosotros, sino también en el contexto, en el ámbito que nos rodea. Aquí, como lo vemos, pues llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa para el pueblo de Israel. ¿Cuál promesa? De recibir la tierra prometida. ¿Qué circunstancias se habían dado? Que el pueblo de Israel estaba clamando, pidiéndole a su Dios que lo ayude, que lo libere de la esclavitud en la cual llevaban 430 años. Esas son las condiciones que Dios permitió para que el tiempo del cumplimiento de la promesa se presentara. Ahora bien, este pasaje pues es bien interesante porque nos habla de una tierra que para Israel era una tierra diferente. Recordemos que el pueblo llevaba varias generaciones, ¿sí? Más o menos 20 generaciones, más de 400 años experimentando o teniendo en su experiencia la esclavitud. Eso es bastante tiempo. Uno piensa, y tal vez se nos hace poco, ¿no? Solo 400 años. Hagamos de cuenta que un acontecimiento en nuestra nación, en Colombia, serían 1600, todo 1600, todo 1700, todo 1800, todo 1900, y quedaría faltando 10 años porque Israel estuvo 430 años en Egipto como esclavo. Entonces se está hablando de bastante tiempo, muchísimo tiempo, el que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Entonces el Señor va preparando su corazón, el corazón de Israel, para recibir una tierra diferente en cuanto a la experiencia que Israel tendría para ganarse la vida. En eso radica la diferencia. No podemos decir que era una tierra en cuanto a su vegetación, en cuanto a su clima, a su fauna, a su flora, a sus ríos. Sí, claro, por supuesto, había diferencia en cuanto a eso, pero en eso no radicaba la diferencia. Lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera no era eso. La diferencia que Dios quería que entendiera tenía que ver en el sentido de cómo Israel se ganaría la vida. En la tierra de Egipto eran esclavos, y si les quedaba alguna posibilidad de sembrar algo, pues tenían que cultivarlo, tenían que regarlo, tenían que darle todos los cuidados, empezando por lo más importante, que es el agua, la provisión de agua. Acá, en la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y que les anuncia que están cercanos a recibir, pues esa tierra tiene una característica, que bien lo dice aquí. Sí, es una tierra que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio hasta el fin del año. ¿Listo? Israel debía entender eso, tener esa claridad, que en la tierra prometida sus condiciones serían diferentes. En Egipto, Israel vivía en una tierra que no era de ellos. En Egipto, Israel tenía que cuidar una tierra que no era de ellos y hacerla producir un fruto que no era para ellos. En la tierra prometida era muy diferente.
La tierra prometida significaba que ellos entraban a una tierra que era de ellos, que les pertenecía porque Dios se la había entregado a sus antepasados. Pero en esa tierra había algo muy especial y era el cuidado de Dios. El cuidado de Dios de principio a fin del año. ¿Cómo cuidaría Dios de esa tierra? Trayendo las lluvias, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y dice algo muy bonito, que los ojos del Señor estarían permanentemente sobre la tierra. ¿Listo? Ahora bien, de lo que le está hablando Dios a su pueblo Israel es un cambio drástico, es un cambio grandísimo, inimaginable, inconcebible para Israel, pasar de esclavos de mala condición a una condición extraordinaria en la cual ellos tendrían que hacer algún esfuerzo y los resultados se darían porque los ojos de Jehová estarían cuidando de la tierra. ¿Listo? Entonces hay que considerar que la diferencia entre Egipto y la tierra prometida era muy grande. ¿Qué se necesitaba de Israel? Sí o sí, ¿qué se necesitaba? Un cambio de mentalidad. ¿Por qué enfatizo? Porque con la mentalidad de esclavo no se podía vivir y disfrutar la tierra prometida. Era necesario que la mentalidad de ellos sea cambiada, sea transformada. Y a partir de que la mentalidad del pueblo de Israel debía ser cambiada y transformada, a partir de la fe que ellos recibían a través de la palabra de Dios que les era impartida por boca de Moisés. Y aquí hay algo que considerar, y es que aunque Dios a Moisés le entregó la ley, todos los mandamientos, las normas y los estatutos, que alguna vez lo mirábamos, son alrededor de 613 leyes en total. ¿Listo? Pero así haya sido ley, no importa, por cuanto era palabra de Dios, tenía la virtud, tenía la vocación de generar fe en quienes la recibían, para que el pueblo pudiera entender por una parte y por otra parte darle cumplimiento a las leyes, normas y estatutos que Dios le estaba dando. Entonces, les decía, ¿qué se necesitaba para la renovación y la transformación del entendimiento en Israel? Justamente que ellos recibieran fe a partir de la palabra de Dios. ¿Qué más era necesario para la renovación del entendimiento? La aplicación por fe. Póngale atención, la aplicación por fe de la misma palabra de Dios, de lo que acababan de enseñar, no solo recibirla, sino llevarla a la práctica. Eso al pueblo de Israel le daría o provocaría una transformación grande en su entendimiento, una transformación que era la que Dios requería para poder continuar su obra. Y mire, un ejemplo muy conocido, muy sencillo, en el caso cuando Dios le dio la orden a Josué de tomar Jericó. Recordemos que la toma de Jericó fue dada por una estrategia de Dios, ¿de acuerdo? La estrategia de Josué como capitán, como comandante en jefe, nada. Hay estrategia de Josué, no hay. Estrategia de hombre, no hay. Sino fue con la estrategia que Dios le habló a Moisés. ¿Qué sucedió? Que usando esa estrategia, el Señor les dio la victoria a Israel. ¿Y qué sucedió en Josué? Que confió en el Señor. Él, aparte de haber conquistado Jericó, obtuvo otra ganancia, y es que había aprendido a confiar más en el Señor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el entendimiento de Josué estaba renovado.
Y entonces el Señor necesitaba eso, que el entendimiento del pueblo de Israel fuera renovado. Ahora, como no entendían, desafortunadamente, como lo hemos visto en tantas ocasiones, como el pueblo de Israel en el desierto, poco o nada era lo que entendían con respecto a lo que Dios estaba haciendo, pues descuidaban lo que habían ganado, lo que Dios ya les había entregado. Y eso, por favor, en nosotros como pueblo de Dios es muy importante, ¿sí? Tenemos, y esto yo lo he enseñado bastante, valorar todo lo que Dios nos ha entregado en lo espiritual, en lo anímico, en lo material, en lo familiar, en lo ministerial. Hay que valorarlo. Cuando nosotros entendemos que lo que hemos recibido es por gracia, por misericordia de Dios, cuando por el entendimiento que tenemos lo conservamos, pues nos ponemos en el punto de sacarle el mayor provecho a lo que ya hemos recibido y ponernos en el punto en el cual podemos recibir más de parte de Dios. Entonces, lo del entendimiento, que mire que es muy importante, muy importante. Ahora bien, y eso no es solamente en nosotros, la iglesia, el pueblo de Israel, la iglesia o el pueblo de Israel, eso es en toda la sociedad humana. El ser humano siempre debe usar más bien el entendimiento, porque es que el entendimiento es una facultad que es dada por Dios y que nos distingue de los otros seres creados. Sí, el ser humano tiene una capacidad de entender extraordinaria. Mire, el ser humano ha entendido cosas. Le pongo un ejemplo, lo que tiene que ver con el espacio, la astrofísica. Muchos de los genios de este siglo y de siglos pasados entendieron, sin tener todas las herramientas que ahora se tienen. Por ejemplo, Albert Einstein, ayer estaba viendo, o en estos días miraba un video en donde decían que las teorías con respecto a algunos fenómenos del universo y de su creación y de su expansión, descritas por Albert Einstein, ahora con los instrumentos que tienen se pueden comprender mejor y se puede decir que Albert Einstein estaba en la razón, que había entendido. ¿Por qué digo esto? Porque el entendimiento, la facultad de entender que Dios nuestro Señor nos ha dado a los seres humanos es grandísima. Pero mire algo, los seres humanos entendemos muchas cosas y hemos logrado mucho entendimiento, pero con quien el ser humano no ha logrado entenderse es con el Señor. ¿Listo? Y eso pues, tan así que el Señor ha tenido que hacer todos los esfuerzos para que nosotros lo podamos entender. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de hacerse hombre, tomar la condición de ser humano, hacerse un siervo prácticamente, para que nosotros lo podamos entender. ¿Listo? Y entonces mire, aquí va algo que hay que decirlo. Nosotros con el Señor no debemos complicarnos en nuestra relación. Lo mejor es aceptar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la impartición de la palabra de Dios, aceptarla con fe y con buena actitud de corazón, ser receptivo, no contender con la palabra de Dios. Siempre recordemos, ante la palabra de Dios, ante la impartición de la palabra de Dios por cualquier medio, que en nosotros esté un corazón de niños para recepcionar esa palabra. Podemos decir, debemos asegurarnos cuando estamos en el culto, escuchando la predicación presencial o virtual,
tener un corazón de niños para recepcionar la palabra de Dios. ¿Listo? Porque cuando se la recibe así, con corazón de niño, la palabra queda, la semilla queda, y poco a poco el Espíritu Santo de Dios nos va a ir revelando la palabra de Dios. Conforme vayamos madurando, conforme vayamos creciendo en la gracia de Dios. ¿Listo? El Espíritu nos va a ir revelando la palabra de Dios. Eso era lo que Dios esperaba con respecto a su pueblo Israel, que poco a poco Él fuera adquiriendo el entendimiento. Mire, y no, en el corazón de Dios estaba que ese entendimiento y esa renovación Israel la tuviera en el corto plazo, no en el largo plazo, 40 años, sino en el corto plazo, 40 días aproximadamente, que duraba la travesía del desierto. Era para Dios, era suficiente. En 40 días ellos, obedeciendo a Dios, obedeciendo al liderazgo, reconociendo a Dios y al liderazgo, con corazón de niño, prontico estaban listos para tomar posesión. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Que pues se pusieron, el pueblo de Israel se puso necio, se puso terco, se puso a calcular una y otra vez, a pesar de todo lo que Dios había hecho por el pueblo, cosas que por ningún otro pueblo ha hecho, cosas que ninguna otra generación ha visto, ninguna otra generación de seres humanos sobre la tierra ha visto lo que vio esa generación. Y aún así no creyeron, aún así contendieron. Uno se pregunta qué sentiría Moisés viendo todas esas manifestaciones de Dios a favor de Israel, e Israel, en lugar de echar para adelante, iba para atrás. Debió haberse sentido muy, muy, muy frustrado. ¿Listo? Ahora bien, con todo lo que hemos tratado hasta aquí, hay que entender algo, y es que el Señor, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, buscaba cambiar esa condición, esa mentalidad de esclavo, de hombre sin libertad, de hombre sin autonomía, esa condición de un hombre sin ninguna posibilidad. La quería cambiar y poner a través de su palabra un sentir diferente, un pensamiento nuevo en las personas. Por ejemplo, ahora somos libres. Esta tierra en la que estamos es nuestra, la vamos a trabajar, la vamos a administrar, la vamos a cuidar, y muy importante, vamos a honrar al Dios que nos la entregó. Vamos a honrar al Dios que hizo posible que nosotros viniésemos desde la tierra de esclavitud hasta la tierra de la libertad. Ese sentir, ese pensamiento, ese anhelo debía estar en el pueblo de Israel. Eso esperaba Dios que esté, y hubiera sido lo ideal. ¿Listo? ¿Y por qué Dios esperaba eso de su pueblo? Porque Dios sabe que la palabra de Dios, cuando la recibimos, la creemos, la aplicamos, la palabra de Dios es un agente de cambio. La palabra de Dios tiene la virtud, tiene la vocación de generar cambios. Por eso Él envía la palabra. ¿Listo? Envía la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Envía la semilla. ¿Por qué? Porque en la semilla está la virtud, está la vocación de generar cambios en el corazón, un cambio en el corazón, pasar del corazón incrédulo al corazón creyente, un cambio, pasar del hombre que vive condenado, aplastado por el pecado, a un hombre que vive justificado, que vive sin condenación por el pecado. Un hombre
o una mujer, por supuesto, con fe, con buenas expectativas con respecto al futuro. Eso lo hace la palabra de Dios y hace muchísimo. La palabra de Dios hace lo inimaginable. La palabra de Dios tiene la vocación de obrar de forma infinita. Infinita. ¿Listo? Por eso la palabra de Dios es tan importante. Y por eso, mire, Dios a su pueblo justamente en el desierto le entregó la palabra. Porque el Señor sabía que en el desierto el pueblo de Israel tenía que depender de su Dios sí o sí. No podía ser de otra forma. O dependía de Dios o la situación al pueblo se le complicaba. Entonces, en ese orden de ideas, el pueblo se suponía, el Señor sabía eso y propició que el pueblo estuviera en el desierto para ahí justamente entregarles la palabra. El Señor aprovechó el quebrantamiento del desierto para que el pueblo recibiera la palabra de Dios, porque no hay sitio más idóneo en la preparación del corazón para recibir la palabra de Dios como lo es el desierto. Ahora, el que estando en el desierto no recibe la palabra es porque definitivamente tiene el corazón muy duro. Y definitivamente con esa persona, con esa generación, ni Dios puede tratar. Y mire, es que la evidencia está de los que salieron de Egipto de 20 años para arriba, que estuvieron en el desierto, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Dios no halló sino a Josué y Caleb. ¿Listo? Eso lo hemos visto. Entonces, por eso es que Dios permite el quebrantamiento, por eso es que Dios permite el desierto, para que el pensamiento, para que los argumentos humanos sean derribados. El desierto busca eso, derribar los fundamentos, los pensamientos, las estrategias, la altivez del corazón humano, busca derribarla con el propósito de que el hombre, el ser humano, esté en la capacidad de recibir, creer y aplicar la palabra de Dios. Y con ese recibir, creer y aplicar, su vida sea transformada. ¿Listo? Pero pues como está la evidencia en el pueblo de Israel, eso desafortunadamente no se logró. Y desafortunadamente no se logra en el creyente. Y yo le recuerdo y yo viví una experiencia parecida, relativamente o proporcionalmente parecida. ¿A qué me refiero? Que por allá en el año 90 me predicaron el Evangelio, estando aquí en la ciudad de Pasto. Yo estudiaba acá y algunas personas, entre ellas nuestro apóstol, se había convertido al Evangelio. Yo veía muy bien eso, me invitaron, pero no le presté mayor atención, o no le presté atención, no fui unas 2 veces y no más. ¿Qué hizo Dios? Me llevó a la ciudad de Manizales en unas condiciones difíciles, en unas condiciones en las cuales la única posibilidad de salir adelante era entregarle mi vida al Señor. O sea, yo entiendo que el Señor me metió en el desierto. ¿Para qué? Para que yo aprenda, o tenga más bien, obligatoriamente tenga que depender de Él. Y estando en esa dependencia, me entregó la palabra de Dios. Es algo que yo siento que Dios hizo. Y gloria a Dios por eso. Y mire,
todo está dentro del amor de Dios por nosotros. Él utiliza una forma, utiliza otra, utiliza una metodología en unos, utiliza una metodología en otros. Insiste de una manera, insiste de otra. Para Dios lo importante es que nosotros lo recibamos y dejemos que su palabra obre en nuestras vidas y ojalá que alcancemos la salvación, que es el fin último de la fe, lo más importante. ¿Listo? Ahora bien, algo que nosotros debemos considerar siempre que tratamos esta temática del pueblo de Israel, del pueblo de Israel en el desierto, de la tierra prometida, es que el Señor siempre se valió de hombres. Mire, para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿a quién llamó primero? A Moisés. El Dios a Israel, cuando estaba en Egipto, no se le manifestó, no le dijo ni mu. Primero llamó a Moisés, primero preparó, no solamente llamó, primero preparó a Moisés durante 80 años. Una vez preparado lo llamó. Luego de haberlo llamado le dio unas instrucciones claras, precisas y concisas. Después de darle las instrucciones le dio una metodología. Le dijo, como tú eres tardo para hablar, entonces tu hermano Aarón va a hablar por ti. Y otra metodología, la vara que tienes en la mano la vas a utilizar para hacer señales, milagros y prodigios. Y luego ya fue donde el pueblo de Israel. O sea que el último en enterarse prácticamente de la liberación que Dios le traía era el pueblo de Israel. Durante el proceso de Israel en el desierto, ¿a qué hombre llamó Dios? A Moisés, lo llamaba al monte, que subiera al monte Horeb o Sinaí, y ahí estuvo en una ocasión 40 días y 40 noches. Después bajó y encontró que el pueblo se había hecho un becerro y volvió a estar otro tiempo en el monte. Y luego, para introducir a Israel a la tierra de Canaán, utilizó a Josué. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que uno encuentra a veces como resistencia en las personas a tener que tratar con un ser humano. Es como que si quisieran tratar directamente con Dios, pero pues las reglas que Dios puso no son esas. El Señor eso ya está reglamentado, digámoslo así. Y el Señor utiliza y ha utilizado y utilizará el sacerdocio. Entonces, bien hace la persona, el creyente, en reconocer el sacerdocio. Bien hace el creyente en sujetarse al sacerdocio. Eso de sujetarse al sacerdocio es de gran bendición, de muchísima bendición. Eso nos permite recibir, nos permite heredar, porque mire, lo importante, el chiste, como se dice, es que nosotros logremos recibir o heredar lo que Dios nos haya querido entregar. Primero, por supuesto, la vida eterna. Y aquí en nuestra vida terrenal, pues las promesas que Dios nos ha hecho. Por ejemplo, en el caso personal, a mí Dios me habló durante bastante tiempo, que me llamaba para servirlo tiempo completo, para apacentar la grey de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Eso me lo habló en varias ocasiones. Pero yo estuve ahí reconociendo al liderazgo, reconociendo al sacerdocio. Y fue de la mano del sacerdocio, por favor. Fue de la mano del sacerdocio que yo he recibido el ministerio.
de la mano inicialmente del pastor Germán Alba. Siempre lo reconoceré y le doy gracias a Dios por la sensibilidad que él tuvo en su corazón para oír a Dios. Lo he recibido de parte de nuestro apóstol. Gracias, Señor, por la sensibilidad que le diste a tu siervo, por oír y permitir que este propósito de Dios se pueda dar. ¿Listo? No ha sido por otro medio, ha sido así a través de los seres humanos. Entonces uno tiene que entender esto. ¿Por qué hablo esto? Porque ¿con quién chocó Israel en el desierto? Con Moisés, con Aarón, y hubo un momento en que Aarón y la hermana de Moisés, Miriam, chocaron con Moisés. Entonces eso no debe ser así. O sea, el liderazgo y el sacerdocio, más bien, porque la palabra bíblica es el sacerdocio. El sacerdocio no está para que el pueblo choque. El sacerdocio está para que el pueblo de Dios reciba lo que Dios le tiene preparado de antemano. El sacerdocio está para que vaya como un heraldo, vaya a la vanguardia, trazando el camino, mostrando el camino. El sacerdocio está para dirigirnos, para cuidarnos. ¿Listo? Eso está escrito ya. Entonces uno no puede tener malas actitudes, porque pues esas malas actitudes se reflejan en resultados. Eso no se queda así. Desafortunadamente, las malas actitudes de cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito, en el ámbito natural, en el ámbito espiritual, en el ministerio, las malas actitudes de nosotros con respecto al sacerdocio, a la metodología de Dios, se van a reflejar en nuestros resultados. Sí, el creyente común y corriente que no recibe al sacerdocio, que no trata con el sacerdocio, que no se acerca al sacerdocio, va a llevar un fruto, claro, propio de él. ¿Listo? Predecible. Uno ya a través de los años sabe hasta dónde llega una persona con ese fruto. No así el que se acerca, el que tiene comunicación, el que habla, comenta, pregunta, interactúa, se relaciona y establece algo, hermano, que es bien difícil. El vínculo, no solamente de fe, sino el vínculo perfecto, cuando hay ese amor, sí, entre el sacerdocio y la oveja. Eso se tiene que dar, no se da siempre. Y lo digo como siervo de Dios. Uno como siervo de Dios, como sacerdote, quisiera que con todos los discípulos se estableciera ese vínculo de amor de Dios, que es el mejor vínculo. ¿Listo? No sucede. ¿Por qué? Porque hay personas que pues en ocasiones son muy distantes, pero no es lo correcto. Lo correcto es estar cerca y mostrar la dependencia. Es que yo sentado allá en la última fila, no puedo decir, no, si yo dependo, sí, claro, es yo. No, hermanito, las cosas no son así. En el Evangelio las cosas son bien claras, uno tiene que demostrar. Esa ha sido mi experiencia durante ya 31 años de vida cristiana y 31 años reconociendo el sacerdocio. Y ¿sabe algo? Cada día le doy gracias a Dios por el sacerdocio. Cada día. Qué bendición tan grande tener un sacerdocio
que me instruya, que me corrija, que me cuide, que me dé oportunidades. Qué bendición tener un sacerdocio que me consuele. Qué bendición, qué bueno tener un sacerdocio que ya haya sufrido, padecido por mí, porque al sacerdocio, mire, entre las cosas que le toca hacer es sufrir y padecer por nosotros. Cuando se está abriendo el camino, la brecha para que vengan nosotros, al sacerdocio es el que tiene que poner el pecho. Entonces, meditemos, reflexionemos muy bien en esta palabra que es de beneficio y de provecho para todos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo pongo delante de ti los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido les bendigas, les multipliques, les prosperes rica y abundantemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú envías tu palabra, Señor, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, Señor. Eso nos hace entender que hay bendición en tu palabra. Hay mucha bendición, porque cuando a un cultivo tiene el agua suficiente y apenas brota luego antes de la cosecha de la forma correcta, las cosechas son abundantes y tú envías tu palabra temprana y tardía porque quieres nuestra bendición, quieres nuestro bienestar. Tú tienes ese anhelo ferviente en tu corazón de que nosotros, tu pueblo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, seamos bendición, seamos bendecidos en todo, y aun que seamos bendición para esta sociedad que tanto necesita, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Genezaret y Torrefuerte, bendíceles, cuídales, Señor, que tu palabra, Señor, sea recibida, sea creída, puesta por obra, Señor, aún compartida, Señor. Bendíceles en sus trabajos, negocios, en su salud, bendice sus familias. Asimismo, oramos por nuestro apóstol Álvaro, por su familia, Señor, por los pastores Álvaro Andrés, María Alejandra, Leonardo, nuestro apóstol Álvaro, que se encuentran en este viaje, Señor, de bendición. Guárdales, cuídales y prospérales. Cuida a todo este rebaño, Señor. Bendice las autoridades civiles en Colombia, el señor presidente Gustavo Petro. Úsale para bendecir a tu pueblo, a la iglesia, para bendecir a toda Colombia, Señor. Oramos por protección del señor presidente, que seas tú hablándole al oído, Señor, para que este pueblo de Colombia reciba más y más bendición. Yo bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.